Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias igual por acompañarnos el día de hoy. De esta ocasión, estamos iniciando otra vez con los seminarios. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un invitado de aquí del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto, el cual nos va a dar una charla muy interesante. La dinámica va a ser muy similar a las veces anteriores, en donde vamos a permitir dar aproximadamente 40 minutos para la presentación del doctor Víctor Bermúdez, que nos acompaña hoy, y un espacio aproximadamente de 10 minutos para las preguntas. Hemos modificado un poco el formato de manera que si hay algunas preguntas que pudiesen surgir durante la plática, vamos a dejar abierto el chat para que ustedes puedan generar o puedan escribir ahí ustedes sus preguntas. Y al final de la presentación del doctor Bermúdez es que vamos a estar dando respuesta a cada una de ellas. De igual manera, recordarles que al terminar la presentación vamos a mostrar una diapositiva en donde están los códigos QR para que ustedes puedan descargar las constancias sobre la asistencia al curso. Bueno, sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Víctor Hugo Bermúdez Morales. Como les había comentado, él es un investigador con una destacada trayectoria dentro del CISEI. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 2. Actualmente es investigador en Ciencias Médicas C, escrito al CISEI. El doctor Bermúdez es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ciencias con especialidad en Inmunología por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y es doctor en Ciencias por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Las áreas de interés y en referencia también al tema que nos va a estar haciendo favor de presentar el día de hoy, es biología molecular del virus del papiloma humano, el desarrollo del cáncer cervical y la respuesta inmune, particularmente contra tumores, enfocado al diseño de nuevas estrategias para el control del cáncer cervical. Actualmente también se desarrolla una estrategia basada en la terapia génica e inmunoterapia usando DNA desnudo, vectores adenovirales recombinantes y nanotecnología como potencial tratamiento contra el cáncer cervical. Asimismo, el doctor está participando en el desarrollo de una nanovacuna génica contra el virus de SARS-CoV-2. De hecho, incluso voy a extender aquí mismo la invitación al doctor que ojalá que en próximas sesiones que nosotros tengamos nos hable un poco sobre este desarrollo de esta nanovacuna que menciona en su cápsula biográfica. El doctor tiene igual una amplia trayectoria en la publicación de artículos, alrededor de 42 artículos publicados en revistas internacionales indexadas. También es autor de un libro y cuenta con una amplia experiencia en la dirección de tesis, tanto de licenciatura, maestría y doctorado. Suma alrededor de 20 diferentes direcciones y forma parte también de la currícula docente del doctorado en enfermedades infecciosas, precisamente del CISEI. Doctor Bermúdez, bueno, sin más preámbulo, le agradezco mucho la presentación del día de hoy y le dejo a usted para que pueda, por favor, compartirnos su pantalla e iniciar con su presentación. El doctor Federico Sumaya por la atención y la invitación, igual al doctor Jorge Sime por la invitación a este proyecto que ha sido muy interesante en el laboratorio. Y creo que es la primera vez que voy a presentar este proyecto, los resultados de este proyecto entre la comunidad del instituto y del CISEI y además la comunidad científica del país. Y yo lo titulé de la siguiente manera, espero que se haga de su interés. Es interferón tau, efecto antitumoral en un modelo experimental tumoral murino de cáncer cervicouterino positivo al virus de papiloma 16 y de cáncer de mama triple negativo. Esos son resultados recientes de este proyecto. Iniciaré con la parte
introductoria, quisiera empezar hablando un poco de los interferones y posteriormente adentrarnos a lo que es el interferón tau, que espero que también sea apasionante como lo es para mí. Bueno, los interferones son producidos en respuesta a agentes infecciosos extraños como virus, bacterias, parásitos, células cancerígenas. Los interferones son citocinas con funciones pleiotrópicas que realizan funciones fundamentales en la protección del organismo ante enfermedades y en el mantenimiento de la homeostasis. Los interferones participan activamente en la respuesta inmune innata. Principalmente tienen respuesta inmune antiviral y son inducidos por una infección viral, generando un estado antiviral en las células infectando y potencializando la respuesta inmune adaptativa. Tras la inducción de la respuesta inmune innata, los interferones desencadenan la expresión de genes estimulados por los interferones, que hasta actualmente hay más de 100 tipos de genes que son activados por los interferones. Regulan positivamente la función efectuada de las células de la respuesta inmune hacia una resolución exitosa de la infección. Actualmente se han descrito 3 tipos de interferones. El interferón tipo 1, que está asociada con el receptor de interferones tipo 1, y en los cuales tenemos el interferón alfa, beta, gamma, épsilon, omega, etcétera, y el interferón tau, del cual yo les voy a platicar. Los interferones más utilizados en la clínica, y existen más investigación sobre ellos, son el interferón alfa y el interferón beta. Dentro de los interferones tipo 2 tenemos al interferón gamma, que también tiene propiedades inmunorreguladoras, y dentro de los interferones tipo 3 que se asocian a su receptor tipo 3 tenemos principalmente los interferones lambda. Los interferones son inducidos, como ya he comentado, por infección viral o bacteriana o por algún tipo de citocinas. Estos ejercen funciones a través de unión a su receptor y actúan a través de la vía de JAK-STAT para ejercer sus funciones fisiológicas. Los interferones tienen funciones antivirales, antiproliferativas e inmunorreguladoras, que es un poquito lo que les voy a comentar en esta charla. Los interferones interactúan, aquí les presento una figura donde los interferones, los diferentes tipos de interferones interactúan con su receptor, de tal manera que cuando interactúan con su receptor inducen la traducción de señales por la vía JAK-STAT, como les había comentado, de tal manera que se genera la activación de fosforilaciones de diferentes proteínas que llegan al núcleo a generar cambios epigenéticos y entonces inician la transcripción de genes de respuesta a interferón para ejercer su función antiviral o inmunorreguladora. Interesantemente, esta vía es muy interesante para ver cuáles son los genes que se están activando y el tipo de respuesta que se está generando en base a los tipos de interferones. Se han descrito más de 100 tipos de genes que son activados por los interferones, involucrados en la apoptosis, modulación de la respuesta inmune, en la adhesión celular o atracción celular, y también en la eliminación o la activación de genes involucrados en el efecto antiviral y la detección de patógenos o eliminación de los patógenos. Dentro de las propiedades de los interferones tenemos principalmente que inhiben la replicación viral. Esa es su principal función. De hecho, los interferones son inducidos por una infección viral y se expresan en horas porque y se mantiene su expresión en horas y después decae porque presentan toxicidad. También participan en la inhibición de proliferación celular, ya sea en células transformadas o en ciertas células normales. Y en vivo están participando en la regeneración de ciertos órganos, hematopoiesis de la médula ósea e inhibición de tumores. Tienen cambios importantes en el incremento de la expresión de las moléculas como el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y también la expresión de beta-2 microglobulina y también ayudan a la movilidad celular. A nivel de la respuesta inmune tienen efectos a nivel de linfocitos B, linfocitos T, en las células NK, los macrófagos y la secreción de algunas citocinas. Y importantemente se ha determinado que también los interferones participan durante la gestación y eso es parte de lo que, de las funciones del interferón tau que les voy a comentar, promueven o están asociados durante la implantación de los rumiantes, pero de la gestación de los rumiantes.
La actividad antiviral de los interferones está asociado, ya sea que la célula esté infectada por virus, promueve la apoptosis en las células, o si la célula no está infectada, generan un estado antiviral. Los interferones tienen acción antiviral inespecífica y tienen efecto directamente sobre la síntesis del RNA mensajero y de proteínas virales. Pueden inducir actividad antiviral de manera indirecta, inhibiendo la replicación. Pueden inducir enzimas como la 2,5-oligodenil sintetasa para la degradación del RNA mensajero viral, inhibiendo así la traducción de proteínas virales. Por otro lado, puede activar proteinsinasas que fosforilan la subunidad alfa del factor 2 de iniciación de la síntesis de las proteínas, de tal manera que está bloqueando la traducción de los RNA mensajeros de proteínas virales. Por otro lado, la acción antiproliferativa de los interferones está asociada con el control del ciclo celular y la dirección de las células apoptosis. Generalmente lo que hace es inhibir la síntesis del RNA y, digamos, inhibir ciclo celular en la fase GS o en la fase G0. Además, los interferones disminuyen la transcripción de la expresión de algunos oncogenes como CRAS, CMYC, inhibiendo la proliferación de las células tumorales. Por otro lado, el efecto inmunorregulador de los interferones y el efecto antitumoral está dado porque favorece la presentación antigénica al aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, de tal manera que aumenta la presentación antigénica. Y como sabemos, en muchos tumores hay una baja expresión del complejo mayor de histocompatibilidad. El interferón gamma es uno de los interferones que tiene mayor acción inmunoreguladora. Además, los interferones tienen efecto antiproliferativo en las células tumorales, aumenta la actividad citotóxica de los macrófagos, aumenta la presentación antigénica y estimula la actividad de las células NK. Por tanto, los interferones son moléculas muy importantes en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa, de tal manera que pueden ser usados o son usados en la clínica para el control de diferentes enfermedades. Entonces tienen un potencial tremendo en el tratamiento de infecciones virales, cáncer y también en enfermedades autoinmunes. No obstante, los interferones alfa y beta y el interferón gamma son de los más utilizados en la clínica, pero también tienen efectos adversos y es necesario, digamos, que controlar estos efectos adversos porque pueden generar trombocitopenia, fiebre, mialgia, dolor de cabeza, entre otros efectos tóxicos. De tal manera que otros interferones tipo 1 o también de tipo 3 han llamado la atención porque pueden tener las mismas propiedades inmunorreguladoras, antivirales y antiproliferativas como los interferones alfa y beta, pero tienen muy baja toxicidad, como es el caso del interferón tau del que les voy a platicar. El interferón tau se conoció como un interferón trofoblástico y tiene implicaciones durante la gestación de los rumiantes. Se considera como una ventana de reconocimiento materno-embrionario de los ovinos. El interferón trofoblástico participa en el establecimiento y reconocimiento de la gestación y principalmente juega un papel importante en la implantación del embrión en el cuerpo lúteo, manteniendo la gestación. En esta diapositiva les ilustro un poco de las funciones de lo que es el interferón tau. El interferón tau fue descubierto por primera vez como una proteína antiluteolítica durante la gestación de los ovinos. Se consideró inicialmente como una proteína trofoblástica porque era expresada por las células del trofoblasto. Es fundamental para mantener los niveles de progesterona en el cuerpo lúteo durante la etapa de iniciación de la gestación. Se secreta de manera constitutiva en las células trofoblásticas y las células endoteliales a partir del día 10 hasta el día 21 durante la gestación y tiene alta expresión hasta 100 microgramos de proteína por día en esas primeras etapas de la gestación. Es un interferón que no es inducido por acción de algún patógeno como algún tipo de virus. Y se ha demostrado que el interferón tiene muy baja toxicidad incluso a concentraciones muy altas. El interferón tau surgió a partir del interferón
omega hace 36,000 millones de años en los rumiantes y mantiene una homología del 70% o identidad con el interferón omega y un 50% como el interferón alfa. Ahora es miembro de la familia de los interferones tipo 1 porque se pega o interacciona con los receptores tipo 1 de los interferones tipo 1. Interacciona con el receptor tipo 1 en las células del epitelio endotelial o las células epiteliales del útero y utiliza la misma vía clásica de Yad-Stack determinada en las células epiteliales. Tiene actividad antiviral más potente que el interferón alfa contra infecciones virales en animales y en humanos y tiene menor grado de toxicidad. Además, también se ha demostrado que el interferón tau tiene actividad antiproliferativa muy potente. Por lo tanto, el interferón tau tiene un potencial terapéutico muy relevante, que eso es lo que necesitamos explotar de este interferón. Aquí les ilustro una diapositiva donde tenemos, digamos, dónde está actuando o dónde se está expresando el interferón tau. Durante la gestación de los rumiantes, durante el embrión se tiene que implantar y parece ser que el interferón tau tiene un papel muy relevante en esos procesos. En el día 10 al día 25 durante la gestación hay un aumento muy importante de la expresión de interferón, manteniendo los niveles de progesterona para que se pueda implantar el embrión. Posteriormente, los niveles del interferón van decayendo constitutivamente. En esta etapa es muy importante la expresión del interferón tau. Pero miren, ¿cómo está la estructura del interferón? Aquí les presento una comparación de la estructura del interferón tau con el interferón alfa 2B del humano. Las imágenes de las estructuras están sobrelapadas y se observan que son muy, muy parecidas. Se muestra aquí en este bucle al interferón alfa, y también tenemos todas las alfas hélices que se presentan en color cian, y tenemos aquí el interferón tau, que está principalmente en verde. Aquí tenemos algunos cambios, como en este bucle, donde hay cambios importantes del interferón alfa e interferón tau, y los puntos, bolitas rojas, son sitios de interacción hacia el receptor. El interferón tau tiene un peso molecular de 22 a 24 kilodaltos, está formado por 172 aminoácidos, tiene 5 alfas hélices con enlaces disulfuros y bucles irregulares que se presentan aquí. Está glicosilado en el extremo amino terminal, no todos los interferones están glucosilados, y como había dicho, tiene una homología con el interferón omega del 75%, del alfa 50 y 25 con interferón beta. Por lo tanto, es muy parecido, pero tiene menor toxicidad el interferón tau. Adicionalmente, se ha demostrado que el interferón tau tiene propiedades antivirales en sistemas in vitro. Tiene efecto antiviral para el virus de inmunodeficiencia humana, virus de inmunodeficiencia felina, lentivirus, virus de leucemia ovina, virus de fiebre aftosa, virus de influenza, virus de diarrea viral ovina y también actualmente para un virus que genera infecciones en pies y bocas. Además, se ha demostrado que tiene efectos antiproliferativos en células derivadas de cáncer, como carcinoma de pulmón, carcinoma de colon, melanoma, adenocarcinoma renal, leucemias, linfomas y adenocarcinoma de mama. Por lo tanto, el interferón tiene un potencial para el tratamiento de enfermedades virales y cáncer, que es precisamente lo que nosotros estamos tratando de evaluar. Entonces, debido a esos antecedentes, el interferón tau tiene un potencial para el tratamiento de cáncer. Y debido a que nosotros estamos trabajando con cáncer cervicouterino y está asociado al virus de papiloma humano, analizamos si el interferón tau ovino, la proteína recombinante, podía tener efectos sobre células tumorales derivadas de cáncer cervicouterino y también sobre un modelo experimental murino en ratones BAL-C positivos al virus de papiloma humano. Para lo cual nosotros utilizamos una línea celular que tenemos en el laboratorio que se llama BMK16-MIC.
La línea C es una línea epitelial derivada de células de riñón de ratones Val-C y está transformada con el genoma completo del virus de papiloma tipo 16 y sobreexpresa CETMIC. Y esta genera tumores en ratones Val-C en un contexto de ratones inmunocompetentes, es decir, no tienen toda la respuesta inmune activa. Para ello, entonces, las células en cultivo son implantadas de manera subcutánea en el dorso de los ratones Val-C y aproximadamente de 15 a 20 días se generan tumores. Y este tumor puede matar al ratón y puede generar metástasis dentro del ratón. De tal manera que estamos utilizando volumen tumorales de 20 a 30 milímetros cúbicos para probar estrategias terapéuticas para el cáncer cervicouterino, en este caso del interferón tau. El diseño experimental que nosotros hemos evaluado es un sistema in vitro y un sistema in vivo. En el sistema in vitro estamos trabajando con la línea celular BMK16-MIC de ratón y una línea celular derivada de cáncer cervicouterino positivo a papiloma tipo 16, que es la línea celular SIJA. De esta manera estamos probando diferentes concentraciones del interferón tau ovino y también estamos utilizando el interferón beta humano, analizando la proliferación celular, la muerte celular medida por actividad de caspasas efectoras como la 3 y 7, la expresión de los oncogenes 6, 6 y 7, de tal manera que pudiéramos ver un efecto antiviral contra el virus de papiloma humano, y analizando los receptores de los interferones en las líneas celulares por Western blot y RT-PCR. Asimismo, en el sistema in vivo, una vez generado el tumor con la línea celular, estamos trabajando con tumores de 20 a 30 milímetros cúbicos y estamos aplicando directamente el interferón tau ovino y el interferón beta, y analizando la evaluación antitumoral. En esta diapositiva le presento el primer resultado. Analizamos aquí si las células expresan el receptor del tipo 1, en tanto la línea celular de ratón como en la línea celular humana transformadas con papiloma 16. Observamos que en ambos se detecta el receptor, pero es más evidente en las células tumorales murinas. Y aquí observamos los niveles de expresión. Es un poquito mayor en las células de BMK6-MIC. Entonces, una vez demostrado que se expresa en el receptor, entonces evaluamos el efecto antiproliferativo. Primeramente, aquí les muestro para la línea celular SIJA y trabajamos con 2.5, 25, 50 y 100 nanogramos de interferón por mililitro. Analizamos la proliferación celular a diferentes tiempos, analizamos la proliferación como tal y evaluamos las células sin suero bovino fetal, con suero bovino fetal y los tratamientos con el interferón beta y el interferón tau. Observamos que el efecto antiproliferativo se presenta a las 48 horas con la dosis de 50 y 100 nanogramos del interferón. Observamos que baja la proliferación tanto las células tratadas con interferón tau como el interferón beta. En la línea celular BMK16-MIC fueron usando las mismas concentraciones de los interferones, pero en este caso observamos que el efecto antiproliferativo lo vemos más tempranamente, a las 24 horas, con la dosis de 50 nanogramos del interferón y con 100 nanogramos de interferón, el efecto es más evidente. Entonces, estamos demostrando que el interferón tau tiene efecto antiproliferativo muy similar como los interferones del interferón beta. Por otro lado, cuando analizamos la expresión de los oncogenes 6, 6 y 7, que son expresados por las líneas celulares, tanto la humana como la de ratón transformada con el papiloma tipo 16, analizamos por RT-PCR si se inhibe la expresión de estos oncogenes. Y observamos que para el oncogene 6 y para el oncogene 7 sí se están bajando los niveles de los oncogenes. Es más evidente el oncogene 6 para la línea celular SIJA que para el oncogene 7. En la línea celular de ratón transformada con papiloma 16 observamos que el efecto es más evidente. Tanto el interferón tau tiene mayor efecto de inhibición de los oncogenes 6 y 7 comparado con el interferón beta. Posiblemente esto se debe a que tiene
expresa mayor niveles de expresión del receptor tipo 1, la línea celular BMK16-MYC, pero demostramos que sí tiene efecto sobre la inhibición de los oncogenes 6,6 y E7, que son importantes para mantener el fenotipo transformante en la línea celular. Por otro lado, cuando analizamos el efecto de muerte celular, analizando la actividad de caspasas 3 y 7, que son caspasas efectoras del proceso de apoptosis, observamos que efectivamente se están activando. 72 horas se observa mayor el efecto, tanto del interferón alfa, beta como interferón tau. Sin embargo, el interferón tau tiene un poquito mayor efecto sobre la actividad de las caspasas 3 y caspasas 7, por lo cual el interferón tau está induciendo muerte celular de las ambas líneas celulares. Aquí les presento el efecto antitumoral del interferón tau ovino en el modelo tumoral murino positivo a papiloma 16. Implantamos las células en el dorso de los ratones Val-C y cuando tenían los tumores de 20 a 30 milímetros cúbicos, aplicamos la dosis de 100 nanogramos del interferón beta y el interferón tau. Y evaluamos el volumen tumoral y por días. Aquí tenemos los controles ratones sin tratamiento, ratones tratados con PBS, tratados con interferón tau y con interferón beta. Los ratones, el crecimiento tumoral de los ratones control y tratadas con el PBS, que es el vehículo, no observamos efecto antitumoral. El tumor sigue creciendo paulatinamente de manera exponencial. Cuando son tratados con interferón beta, tenemos el efecto antitumoral. Se mantiene hasta el día 15, día 18, pero empieza a crecer nuevamente el tumor. Es evidente el efecto antitumoral del interferón beta. Cuando ponemos el interferón tau de manera intratumoral, pues observamos también el efecto antitumoral, pero se mantiene por mayor tiempo. Hasta el día 27 sigue teniendo el efecto antitumoral. Posteriormente, si analizamos y si el tumor vuelve a crecer, pero mantiene aún el efecto antitumoral con mayor eficiencia del interferón tau. Aquí demostramos que realmente el interferón tau tiene el efecto antitumoral, en ese sentido, en un modelo ya in vivo. Y aquí les presento las imágenes de los tumores en los ratones, de cuatro ratones. Eso es el crecimiento del tumor en los ratones control. Y aquí tenemos el tratamiento con el interferón beta. Observamos que todavía hay presencia de tumores más incipientes, pero también hay inhibición del crecimiento. Pero tratados con el interferón tau, observamos que se elimina el tumor. Pero aquí en algunos ratones se observa como necrosis después de que se fue eliminado el tumor. Estos resultados fueron publicados en la revista Journal of Cancer. Una vez demostrado el efecto antitumoral, también teníamos intención de analizar la vía de activación generados por el interferón tau en las células tumorales, que esto no ha sido determinado por el interferón tau y no ha sido publicado. Entonces quisimos analizar la vía de activación en las células tumorales. Para ello lo que decidimos utilizar es un sistema de microarreglos de anticuerpos. Es decir, teníamos un microarreglo en un portaobjetos que tenían anticuerpos pegados para reconocer diferentes proteínas o analitos derivados de los ensayos experimentales. De tal manera que si yo tenía proteínas extraídas por tratamientos, ya sea in vitro y in vivo, podían ser marcadas de tal manera que al interactuar con su receptor en el microarreglo, podíamos detectar la presencia de ese analito en la muestra biológica. De tal manera que entonces las células tumorales BMK16-MYC de ratón fueron tratadas con interferón tau ovino con 100 nanogramos y un grupo sin tratamiento con interferón tau. Hicimos la extracción de proteínas. Esta estimulación fue a los 15 minutos porque son tiempos muy cortos para la generación de la activación de la traducción de señales. Las proteínas totales, entonces, fueron cuantificadas y fueron marcadas y fueron, digamos que,
incubadas con el microarreglo en el portaobjeto que tenían los anticuerpos para detectar las proteínas de interés. El array que nosotros utilizamos es un array que analiza la vía YAG-STAT. Son aproximadamente 46 proteínas, tanto sus formas fosforiladas como no fosforiladas, para detectar si realmente se están activando. El microarreglo consiste de 6 réplicas para cada analito, además de los controles específicos de actina y GAPDH para normalizarlos. Una vez generado esto, las incubamos con las proteínas y estos fueron los resultados. Aquí tenemos el array, el resultado del array. Estos son los controles y esas son las diferentes proteínas que analizar con los anticuerpos pegados en el array. De manera general, observamos que las células, después de ser tratadas con el interferón tau, aumenta el número de proteínas detectadas, de proteínas no fosforiladas. Es decir, el interferón tau sí activa proteínas no fosforiladas, pero encontramos un poquito mayor de proteínas fosforiladas después del tratamiento con interferón tau. En esta diapositiva les presento digamos que el resultado más relevante de este estudio. Aquí están las 46 proteínas de la vía YAG-STAT y las células BMK sin tratamiento y tratadas con interferón. Las barras más oscuras representan el tratamiento con el interferón tau. Observamos que casi todas las proteínas analizadas tenemos mayor detección de las proteínas de la vía YAG-STAT. Interesantemente, en casi todos tuvimos valores significativos de la inducción la inducción de esas proteínas. En esta figura les presento los resultados encontrados de la vía. Aquí tenemos al interferón tau propuesto y el receptor del tipo 1 en las células tumorales. Y todas las proteínas marcadas en amarillo son las proteínas detectadas con el sistema de microarreglos. De tal manera que demostramos que estaba presente, se estaba activando la vía canónica de los interferones tipo 1 en las células tumorales activadas por el interferón tau. Pero adicionalmente encontramos otras proteínas detectadas en el array que no pertenecen a esta vía canónica. Entonces estamos proponiendo una vía no canónica también que se está encendiendo en las células tumorales por el interferón tau. Analizamos también otras proteínas involucradas en el evento de expresión por el interferón tau derivada de la activación de esta vía canónica. Analizamos la expresión de el MHC clase 1, MX es una molécula involucrada en funciones antivirales, e IP10, y observamos que se están activando estas moléculas 72 horas en los tratamientos in vitro. De tal manera que entonces estamos demostrando que se está activando esta vía canónica y la expresión de algunos genes involucrados en respuesta al interferones tipo 1, como es el interferón tau. Y ese es un resultado muy reciente y también fue publicado en la misma revista donde se publicó el efecto antitumoral del interferón tau. Por otro lado, habíamos demostrado entonces que tenía el efecto antitumoral en un modelo de cáncer cervicouterino desarrollado en el laboratorio. Pero a la par también habíamos desarrollado también un modelo de cáncer de mama en ratones VAL-C. Y es un modelo de triple negativo porque no expresa los receptores como de estrógenos, de progesterona o de HER2, la línea celular. Entonces quisimos demostrar si también el interferón tau pudiera tener el efecto antitumoral. Estamos trabajando con la línea celular 4T1, que son células epiteliales de cáncer de mama derivado de tejido mamario, de la glándula mamaria de la cepa VAL-C de ratones, y es derivado de un tumor espontáneo generado en estos ratones. Esta línea es muy agresiva, genera metástasis en modelos in vivos. Entonces, hicimos el mismo proceso, analizar si realmente in vitro y in vivo tendría el efecto del interferón tau. Analizamos, primeramente, si se expresa el receptor de los interferones tipo 1 en la línea celular, sin tratamiento con interferón tau y tratadas con interferón tau, y observamos que sí,
está presente las dos subunidades del receptor del interferón tau en la línea celular, pero se activa de manera importante con el tratamiento del interferón tau. Observamos 10 veces más de la activación de la expresión del receptor del interferón tipo 1 en las células 4T1 tratadas con interferón tau, y 8 veces más la unidad o la unidad 2 del receptor de tipo 1. Entonces, demostrando esto que ya se expresaba el receptor, entonces analizamos también el efecto antiproliferativo. De la misma manera, a diferentes tiempos, analizamos con 100 y 200 nanogramos del interferón tau y observamos que sí se estaba ejerciendo un efecto antiproliferativo con 100 y 200 nanogramos. Sin embargo, cuando nosotros comparamos el efecto antiproliferativo del interferón tau en las células 4T1 por el interferón tau comparado con las células de cáncer cervicouterino, es mucho menor el efecto en las células de cáncer de mama. Y esto posiblemente es debido a que la tasa de duplicación de las células tumorales de 4T1 es mucho más alta que en las células BMK16000 de ratón de cáncer cervicouterino. Cuando analizamos si estaban las células induciendo a muerte celular por el interferón tau, analizando también la actividad de la caspasa 3 y 7, y observamos que sí, se estaban activando estas caspasas después del tratamiento con el interferón tau. Con 100 y 200 nanogramos aumentan la activación de la muerte celular de la línea celular. Al momento de trabajar con el modelo tumoral, aquí nos percatamos que al momento de implantar las células tumorales en el dorso de los ratones VAL-C, las células crecían demasiado rápido. Crecían digamos que para el modelo de cáncer cervicouterino teníamos que esperar de 15 a 20 días para generar el tumor. Aquí en 5 días ya teníamos el tumor generado. Por lo tanto, decidimos utilizar menor cantidad de células para alargar el tiempo de generar el desarrollo de tumores en los ratones y poder evaluar nuestras estrategias terapéuticas debido a que el crecimiento del tumor es muy, muy, muy drástico. Aquí tenemos el volumen tumoral y los tiempos en días posterior al tratamiento con interferón tau de 100 a 200 nanogramos. Una vez generado el tumor, en los ratones control sigue creciendo el tumor de manera exponencial, pero cuando tratamos con interferón de 100 a 200 nanogramos, tenemos un retraso del crecimiento tumoral. No tenemos como tal una inhibición del crecimiento tumoral, tenemos un retraso de la inhibición del crecimiento tumoral. Y posiblemente eso se debe a que el tumor es más agresivo, crece mucho más rápido. De esta manera, entonces, ahorita lo que estamos tratando es evaluar mayor concentración del interferón para poder inhibir el crecimiento del tumor en mayor tiempo. Adicionalmente, se había demostrado que el interferón tau podía tener efectos sobre otras moléculas involucradas en la respuesta inmune como citocinas. Y entre ellas estaba el factor estimulante de clononias de granulocitos y macrófagos. Y tratamos de analizar si esta expresión de este gen estaba a ser activado por el interferón tau. Ya se había demostrado que en células endoteliales el interferón tau puede inducir este factor estimulante. Y sabemos que este factor tiene funciones antitumorales. De tal manera que posiblemente el interferón tau puede inducir la expresión de esta molécula asociado al efecto antitumoral. Entonces, analizamos si estaba induciendo la expresión el interferón tau de esta molécula y observamos que sí se estaba activando casi 30 veces más la expresión de este factor en el modelo in vivo de ratón. Con lo cual estamos demostrando que el interferón puede inducir la expresión de este gen. Y ese es uno de los resultados que serán próximamente mandados a publicar. El efecto antitumoral del interferón tau en este modelo de cáncer de mama triple negativo asociado a la expresión del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Bueno, hasta aquí voy a dejar la charla sobre el interferón tau. Sin embargo, hay muchísimas otras preguntas que estamos tratando de contestar de los efectos antitumorales del interferón tau, tanto en cáncer cervicouterino como en cáncer de mama y en otros modelos de cáncer.
Primero quisiera agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por el financiamiento del proyecto y a todos los involucrados, tanto estudiantes de maestría, de licenciatura y colaboradores en este proyecto. Muchísimas gracias. Si hay preguntas, con todo gusto. Hola. Doctor, muchísimas gracias. Queremos a los participantes, si tienen ahí preguntas para el doctor Víctor Bermúdez, está el chat abierto para que por favor ahí puedan ustedes escribir las preguntas. Bueno, Víctor, en lo que se generan las preguntas, yo quisiera preguntarte, y quizás lo mencionaste, pero no lo identifiqué. Estos ratones, ¿tiene que ver el sexo de los ratones? Esto quiere decir, los modelos que tú exploras probablemente tengan influencia por el perfil hormonal en las personas, en este caso. Pero aquí, ustedes, ¿qué sexo tenían estos ratones? Y si el perfil, ¿tú crees que el perfil hormonal, incluso hablando, por ejemplo, en gestación, que es un perfil hormonal característico o específico, tendría influencia en el rendimiento del interferón tau para suprimir los tumores? Sí, gracias por la pregunta. Estamos utilizando, claro que la función biológica del interferón tau durante la gestación sí tiene que ver con este perfil hormonal, principalmente por la progesterona. De hecho, baja los niveles también de oxitocina que, digamos, en esta ventana durante la gestación. Casi toda la publicación del interferón tau está asociada con la gestación de los rumiantes. Es bien interesante, digamos que el 95% de las publicaciones está asociado en esto. Y hay muchas evidencias de cuáles proteínas están asociadas en esa ventana de la implantación. En el modelo de cáncer cervicouterino, de cáncer de mama, estamos trabajando con ratonas hembras de 6 a 8 semanas de edad. Entonces, sí nos estamos basando nada más, no hemos trabajado con ratones machos, pero no hemos analizado el perfil hormonal digamos, que se presenta. Posiblemente sí tenga que ver, pero tendremos que investigar a fondo qué perfil tienen o si tiene alguna injerencia el interferón tau sobre la activación de algún tipo de hormonas, estradiol, etcétera. Entonces tendríamos que analizarlo, pero no hemos explorado esta parte, pero sería interesante analizarlo. Vale, perfecto, muchas gracias. Doctor, nos pregunta el doctor Humberto Lanz, ¿qué pasaría si combinas el interferón tau con otras citocinas inmunomoduladoras? Justamente es otro proyecto que tenemos. Para cáncer cervicouterino estamos avanzados un poquito más en este sentido, pero sí estamos tratando de aplicar también el interferón tau con la interleucina 12 que tiene propiedades antitumorales. No solamente con eso lo estamos probando, sino también estamos probando con otras drogas y unos flavonoides que también tenemos evaluando en el laboratorio. La intención para el cáncer cervicouterino es llevarlo a, digamos, de la aplicación del interferón de manera local y tópica en la región cervicovaginal donde se desarrolla el tumor. Entonces, aquí estamos utilizando diferentes vehículos para liberar tanto el interferón tau
como para la interleucina 12. Entonces, sí creemos que la combinación con otras moléculas pudiéramos tener el efecto antitumoral más prolongado, y que pudiera tener mucho más éxito. Para cáncer de mama no lo hemos hecho, entonces hemos evaluado también por separado el efecto de la interleucina 12 y sí tiene efecto, pero no hemos hecho esta parte de combinación con interferón y la interleucina 12 o con otros flavonoides. Sabemos que en in vitro los efectos son más evidentes, pero a nivel in vivo sí es más complicado en el modelo de cáncer de mama porque es más agresivo este modelo. Adicionalmente, también aprovecho la pregunta porque también el interferón tau puede modular la respuesta inmune, que es otra pregunta que nos estamos tratando de contestar tanto en modelo de cáncer cervicuterino como cáncer de mama. Y a nivel también de linfocitos infiltrantes de tumor, que esa es otra pregunta que tendríamos que analizar. De tal manera que creo que somos el primer grupo que ha demostrado in vivo que el interferón tau tiene el efecto antitumoral. Y pues tenemos muchas preguntas acerca de este interferón que es muy interesante. Hola, Víctor. Buenas tardes a todos. Una disculpa, tenía unos problemitas para que usara mi micrófono y cámara. Me iba a encargar de las preguntas, Víctor, pero ya llevan varias respuestas. Voy a hacerte otra pregunta de uno de los alumnos de maestría, Lucio, quien pregunta, bueno, a pasar también felicitarte por el trabajo. Nos pregunta, ¿a qué atribuyes que el interferón tau tenga baja toxicidad en comparación con sus homólogos? Sí, muchas gracias por la pregunta. Es una de las preguntas más interesantes de por qué tiene menor efectos tóxicos. Cuando analizamos las funciones del interferón tau durante la gestación de los rumiantes, es un evento muy controlado y es un evento que si tuviera interferón tau toxicidad tendría efectos muy drásticos en esta ventana de la gestación. Pero ya hay algunos artículos que tratan de responder un poquito por qué tiene menor toxicidad. Se sabe que el interferón alfa, como interferón tipo 1, se pega se une con mayor afinidad al receptor tipo 1. Pero cuando analizan el interferón tau, a su afinidad con el receptor y su avidez con ese receptor, se observa que tiene menor avidez, se pega con menos capacidad sobre el receptor, pero mantiene los mismos efectos que los interferones tipo 1. Entonces, por ahí hay algunas hipótesis que posiblemente pueden estar asociadas con esto, pero también abre posibilidades de que pudiera estar, digamos, favoreciendo la activación de otras vías adicionales a la vía canónica de los interferones de tipo 1. Pero tendría que demostrar o tener mayor evidencia para demostrar que a nivel de receptor puede tener el efecto de menor toxicidad. Sí, claro, yo creo que abre un panorama muy grande de preguntas, ¿no, Víctor? De hecho, aquí la otra pregunta de Juan Manuel precisamente es si se conoce la respuesta efectora inducida por interferón. Y no sé si tengo que ver un poco esta pregunta a nivel de RNA de interferencia antiviral o también este efecto apoptótico que has visto. Sí, esa pregunta también, gracias al doctor Juan Manuel por hacerla, porque ahorita mucha de la investigación está centrada en qué genes están activando, ya hay reportes de microarreglos de células, digamos, activadas por interferón y qué genes son los que están activando, qué vías están generando. Y parece ser que esto depende de la estirpe celular. No responde de la misma manera una célula endotelial involucrado en la gestación que un linfocito o que una célula tumoral. Entonces, parece ser que depende del estirpe celular para generar los efectos. Entonces, una de las vías que están proponiendo es que el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos tiene un papel importante tanto en la activación del interferón como el mismo
interferón puede activar este factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos, y que por ahí puede tener el efecto inmunorregulador. Eso es una de las vías. Pero parece ser que el interferón tau tiene más efectos y a nivel de regulación de citocinas en este sentido. A nivel de la gestación, también el interferón favorece la expresión de prostaglandinas en ciertos momentos y también activa la interleucina 10 en ese sistema biológico en particular. Pero en un sistema de células tumorales no se está activando tanto IL-10. Entonces, estamos analizando qué es lo que está pasando, porque también se ha observado que el interferón tau tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, hay varios trabajos que ahorita ya están tratando de utilizar el interferón tau no solamente para enfermedades, digamos, que tienen un componente inflamatorio, sino también para enfermedades autoinmunes como esclerosis múltiple. De hecho, ya se está aplicando el interferón tau para esclerosis múltiple de origen ovino. Excelente, excelente, Víctor. Me parece que del público, bueno, hasta ahorita han seguido mandando felicitaciones, un trabajo muy interesante, nos mencionan aquí en el chat, obviamente también mencionando una excelente charla y exposición. No sé si alguien más quiera hacer una pregunta, y a mí me queda una personal, Víctor, hacerte. ¿Utilizaste la vía JAK-STAT por alguna referencia o ya, me imagino, algún vínculo que tenías ahí ya relacionado, pero alguna vía TOL que esté a lo mejor involucrada también en la respuesta inmune, que hayas pensado indagar o profundizar un poco más en esta vía no canónica que ya has descrito, que tenga alguna repercusión? Sí, bueno, está interesante esto porque de acuerdo a los resultados que encontramos una vía no canónica, entonces esto abre la posibilidad de que se estén activando otras vías. Y no hemos analizado la vía TOL, que podría ser interesante también. Y también sería interesante también analizar estas vías, analizarlas en el contexto de una infección viral, para ver qué es lo que está ocurriendo, porque no es lo mismo en una infección viral que en una célula transformada, pero abre mucho más preguntas. Esto, digamos que voy a tratar digamos, abrir nuevas vías de los efectos del interferón tau. Resulta que el interferón se ha demostrado que también puede regular. Miren, está bien interesante todos los resultados que están saliendo del interferón tau. También inhibe el desarrollo de diabetes en ratones. Entonces parece ser que está asociado con un efecto antiinflamatorio. Hay varios artículos que hablan sobre esto. Algo interesante de este interferón es que los interferones, al momento de ser administrados de manera oral, pierden su actividad, pero este interferón no pierde su actividad. De hecho, hay resultados que muestran que la administración oral puede bajar la adipositosis en ratones obesas. Entonces, puede ser utilizado también con un efecto antiinflamatorio en problemas de obesidad, en diabetes, y también parece ser que tiene un efecto sobre la microbiota intestinal. Modifica la microbiota hacia una microbiota comensal. Entonces, esto habla de muchas funciones que tiene el interferón tau que se tendrían que evaluar, ¿no? Y que se tendrían que demostrar. Entonces, es una molécula bien interesante, muy interesante para digamos, explotar sus funciones biológicas, ¿no? Entonces, esas son algunas de las... Sí, Víctor. Fíjate que esta última respuesta generó un par de preguntas más y con esto vamos a cerrar la charla.
Mira, pregunta Mariluz si ya se tiene contemplado algún proyecto o si tienes algún contemplado ahí un proyecto en el cual se refiera al efecto de los flavonoides y de qué tipo de flavonoides, por ejemplo, está preguntando Mariluz. Sí, en las células de cáncer de mama, sí tenemos que, estamos analizando quercetina, estamos analizando rutina, estamos analizando naranjina, naranjín, y estamos utilizando otros 4 flavonoides y sí tiene efecto, sí tiene efecto antiproliferativo. Ahorita estamos analizando el perfil de citocinas expresadas por estos flavonoides en las células tumorales de cáncer de mama y cáncer de pecodrino, solo los flavonoides y en combinación con el interferón tau. Entonces, ya tenemos algunos, digamos, resultados interesantes en este sentido. Muy, muy interesante molécula, la verdad. Aquí también nos pregunta Fabiola si se incrementa la expresión de complejos mayor de histocompatibilidad en células tratadas con interferón tau. Sí, esto sí ya lo demostramos en células de cáncer de mama y cáncer cervicuterino, se activa el MHC clase 1. Entonces, eso es uno de los mecanismos posiblemente de inmunoreguladores, ¿no? Que sabemos que en cáncer hay una baja expresión de MHC clase 1 para la presentación antigénica. Entonces, cuando son tratadas con interferón tau, sí se activa. Entonces, asumimos que está activando la presentación antigénica nuevamente. Sí, ella pregunta justo aledaño a esto, si has considerado coestimular entonces con antígenos de células tumorales presentadas por MHC1. Pues sí, esa estaría interesante. No lo hemos hecho, pero sí sería interesante. Entonces, sí hay muchas cosas que analizar. Hay algo interesante sobre esta molécula, porque a pesar de que es una molécula de ovinos y de bovinos, de rumiantes, hay en jirafas, en toros, etcétera, tiene efectos entre especies. No solamente es de una especie, sino tiene efectos entre diferentes especies. La de ovino tiene efecto en células epiteliales, células linfoides, ya sea de humano, de ratón. Entonces, eso abre la posibilidad de la aplicación terapéutica para diferentes organismos. Sí, seguramente da mucho más para investigar en esta montaña. Enhorabuena, Víctor. No sé si el doctor Federico quieres agregar algo más, Fede. Sobre todo, darle las gracias a todos nuevamente por su participación, el haberlos con este nuevo abrir, con este seminario, nuevo ciclo. Y pues los esperamos en agosto 27 para otra exposición de otro investigador que les tenemos invitado. Agradecer a Víctor por esta grandiosa presentación, esta charla que nos compartes tus datos muy relevantes, importantes para ti, para el instituto y para la comunidad. Y no sé, Federico, si quieres agregar algo más. Sí, en referencia justamente a lo que comenta Jorge, el próximo 27 de agosto vamos a tener una nueva charla. Agradecer mucho, evidentemente, a Víctor. Reiterarle la invitación, Víctor, para que por favor, en cuanto tú puedas, nos acompañes nuevamente con esta nueva presentación sobre la nanovacuna que estás desarrollando para el tratamiento de SARS-CoV-2. Incluso también mencionarles que esta nueva charla para el 27 va a ser también relacionada a COVID. Va a estar acompañándonos el doctor Constantino López Macías del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y la nueva charla va a ser titulada Inmunidad y Desarrollo de Vacunas contra COVID-19. Pues agradecerles mucho, como ya lo comentó Jorge, a todos la asistencia, comentarles que al final de la presentación estará disponible el enlace para que ustedes puedan hacer la generación de sus constancias. Bueno, agradecerle mucho a Víctor y muchísimas gracias a todos y los esperamos para la próxima reunión el 27 de agosto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la atención y por las preguntas. Saludos.